seen the other side, and I lost so many there. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me y hoy tengo el placer de estar con Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario. Estamos en el Parque Juan Carlos I aquí en Madrid. Se ha escapado un ratillo en la presentación de su libro y un honor de verdad tenerte por aquí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, supongo que si seguís el podcast sabréis quién es Marcos. Marcos empezó a divulgar sobre fitness, sobre nutrición, empezó a romper con muchos de los dogmas que había hace unos años sobre la dieta, sobre el entreno, pero ¿quién mejor que él mismo para presentarse? Bueno, versión corta, como dices, Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario. Y bueno, mi historia es relativamente sencilla, como te digo, voy a darte la historia corta por no aburrir a tu audiencia, pero bueno, yo siempre tuve una infancia enfermiza, podríamos decir, ¿no? Tuve muchos problemas de asma, siempre digo que mis primeros recuerdos son en el hospital, o son noches donde no podía respirar y me llevaban de urgencia, y eso hizo que siempre tuviera mucho interés por la salud, ¿no? Pero bueno, mi interés, claro, hablamos de mucho antes de Internet, pues al final era lo que veías en la televisión, en los programas de la mañana, compraba revistas de salud y me di cuenta que todo aquello pues no me ayudaba a estar como yo quería estar, ¿no? A ver, mejoré sin duda y es cierto que nunca tuve problemas ni de sobrepeso, de hecho mi problema era todo lo contrario, me costaba mucho ganar peso. Y bueno, ya de mayor, vamos a decir ya pasado los 30, como que empecé a entrar en un mundo distinto, ¿no? Donde empecé a cuestionar pues todo esto de que hay que comer de cierta manera o hay que entrenar de cierta manera, como te dicen la rutina del gimnasio o como nos decían, como te decía, los programas de la mañana y las revistas de salud. Y a partir de ahí pues empecé a profundizar mucho más, ¿no? Y empecé a ver, oye, ¿dónde está la fuente de la información? Al final es la evidencia científica, ¿no? Y empecé a profundizar en todo este mundo. Vi además que teníamos mucho que aprender de nuestro pasado evolutivo. Al final la biología evolutiva es un marco de referencia, es un modelo mental muy poderoso a la hora de tomar decisiones sobre salud. Y ese fue el origen, ¿no? Yo entré originalmente por el ámbito de entrenamiento, o sea, empecé, como yo decía, a entrenar como antes. Yo miraba figuras grecorromanas y esta gente que no tenía ni gimnasios, ni equipamiento para entrenar, ni nada, y tenía estos cuerpos, ¿no? ¿Cómo lo hacía, ¿no? Y a partir de ahí empecé a aplicar un poco este modelo, este concepto a la nutrición, a la forma en la que dormimos, a la forma en la que nos relacionamos, a la naturaleza, todo en general, ¿no? Y empecé a ver que no solo tenía mucho sentido, de nuevo desde un punto de vista evolutivo, sino que había un montón de evidencia de todo esto, ¿no? Y un poco, pues eso fue, poco a poco fui construyendo a partir de distintas piezas un puzzle, con un mosaico, como yo digo, más amplio, que al final es la visión integrada de salud que intento transmitir, ¿no? Marcos, ahora mismo, pues si le decimos a cualquier persona, ¿no? que no hace falta comer 5 veces al día, que entrene con todo el cuerpo, etcétera, etcétera, pues todo suena muy guay, porque todo el mundo lo hace, al final como tiene un amigo que sabe, etcétera. Pero hace unos cuantos años, digamos que cuando tú empezaste a divulgar, a buscar información, era un poquito difícil, supongo, ir en contra de lo que te decía un médico, de lo que te decía un nutricionista, de lo que te decía... Claro. A ver, y sigue siendo difícil, ¿eh? O sea, lo que pasa es que ahora nosotros estamos, yo creo que en un microcosmos y que estas cosas te parecen normales. Todo el mundo en nuestro entorno habla de ayuno intermitente, pero claro, piensa que hace 6 años no. Entonces, antes era mucho más difícil. Y de hecho, parte de... creo que fue mi punto diferencial, o uno de ellos, fue empezar a incorporar mucha evidencia científica. Pero cuando yo decía, oye, que igual no hace falta comer 5 días, que igual incorporar espacios de ayuno en nuestras vidas tiene mucho sentido, ¿no? Y cuando te tildaban de loco, pues es cuando me dicen, no, mira, esta es la información que hay. Y además, claro, no olvidemos que yo no soy médico, ¿sabes? Yo soy ingeniero. Es decir, siempre había leído mucho de salud, pero mi formación al final... en todos los países, pero creo que en España todavía sufrimos más de esto de la titulitis, ¿no? Y si no tienes un papel colgado en la pared, pues lo que tú digas no vale, ¿no? O sea, se apela mucho a la autoridad. Entonces, lo que tú dices, si el médico te dice que no, que hay que comer tantas veces, o el endocrino, o el dietista, pues ¿quién eres tú para decir que no? Que saltarse a una comida no solo no es malo, sino que tiene efectos positivos, ¿no? ¿Quién eres tú para decir que no hay problema por comerse un huevo al día o 2 huevos al día y que no hay que limitarlos a 2 a la semana? ¿Quién eres tú para decir que la leche entera quizás sea mejor que la leche desnatada, ¿no? Entonces es cierto que es complejo, repito, más fácil ahora, como que todas estas ideas afortunadamente han ido calando y
Y yo hablaba de, yo qué sé, de ritmos circadianos hace 5 años, ¿no? Cuando nadie sabía de que era este rollo. Yo iba con mis gafitas para bloquear la luz azul, la gente pensaba que estaba loco. Bueno, este tema en concreto estoy pensando que estoy loco, pero el año pasado pues, el premio Nobel de Medicina fue a investigadores de los ritmos circadianos y hace 2 años a un investigador de autofagia, ¿no? Entonces, como que estas cosas que yo llevo muchos años hablando, cada vez empiezan a ser más populares, pero repito, siguen siendo todavía como desconocidas y consideradas peligrosas, sí, o locas por gran parte de la población. Entonces queda mucho por seguir divulgando, pero bueno, en eso estamos. Y muchas veces hay personas que parece que no utilizan su sentido común de cara a la nutrición o de cara al entrenamiento. Personas que a lo mejor le dices, no pasa nada porque no comas en un día, y te dicen, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo pretendes que entrene? Y realmente nos han planteado que si hubieran vivido hace 100 años no hubieran tenido un frigorífico que abrir. Claro, por eso digo mucho que el tema de la biología evolutiva como modelo mental para ayudarnos a tomar decisiones, o al menos, a ver, no quiero decir que eso también es un error, ¿no? La falacia naturista. A ver, si esto es lo que hacíamos antes, esto tiene que ser bueno. No necesariamente. Pero no olvidemos que nuestros genes evolucionaron en un entorno salvaje que tenía unas características concretas, ¿no? O sea, ¿por qué respiramos oxígeno? Bueno, pues porque en la atmósfera había oxígeno, ¿no? Y por eso nos adaptamos a respirar oxígeno. Pero ese mismo concepto podemos aplicarlo a la nutrición, al movimiento, a la relación con el sol, con la luz, con la oscuridad, con las bacterias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es un marco muy potente y que te permite ese sentido común. O sea, yo, por ejemplo, tenemos que entender que los seres humanos somos animales y todavía tenemos esta visión de que los seres humanos estamos por encima, casi esta visión divina del ser humano, ¿no? Oye, no, somos animales, ¿no? Y por tanto a todo el mundo le parece lógico que cuando vea un cartel en el zoo de, oye, no des de comer a los gorilas, porque los gorilas requieren una dieta específica adaptada a su especie, ¿no? Y al león le dan carne y al gorila le dan hojas, pues piensan que eso lo ven como sentido común, sin embargo aplicado al ser humano no. Ven normal que nosotros comamos Doritos y donuts y todo esto, ¿no? Oye, es lo mismo, o sea, tú eres una especie Homo sapiens y hay cierta alimentación que le viene bien a tu especie, ¿no? Entonces, eso mismo aplicado, repito, a la forma en la que nos movemos, a la forma en la que descansamos, en la forma en la que nos relacionamos con los demás, etc. Quiero seguir con la parte de la autoridad de médicos, de nutricionistas, de entrenadores, etcétera, porque me gustaría que dieras tu opinión de un caso en concreto. Okay. Hace muy poco he recibido un mensaje en Instagram a raíz de una publicación en la que saco una hernia cuando empezó, pues, bastante doloroso, digamos, con un pinzamiento serio, y un año después, con entrenamiento, esa hernia pues, se reabsorbe y está mucho mejor. Y una chica me escribió diciéndole que le dijo su doctor que se iba a operar, le enseñó la publicación y al final no se va a operar. Porque no se va a operar porque va a probar con rehabilitación. ¿Qué opinas de estos casos a veces? A ver, yo creo que hay mucha mala información en el sentido de, hablando en concreto en lesiones, ¿no? Por ejemplo, la visión clásica de las lesiones suele ser reposo. Durante décadas lo que se recomendaba es reposo. O sea, tienes una lesión, tienes un dolor de espalda, reposa, ¿no? Porque, y yo lo entiendo, es bien intencionado, intentan ser cautos, pero no son conscientes de que un exceso de protección o exceso de cautela también es peligroso. O sea, no tomar ningún riesgo muchas veces es más arriesgado que tomar ciertos riesgos, ¿no? Entonces, el movimiento es la mejor forma de recuperar lesiones. Ojo, el movimiento graduado, ¿no? Pero al final el reposo suele empeorar todo tipo de lesiones, ¿vale? Y luego podríamos, obviamente, todo lo que vamos a decir ahora, matizable, ¿no? No debes hacer movimiento con dolor. El propio dolor te va a marcar hasta cuándo puedes moverte. Entonces la idea, de hecho ha salido un estudio hace poco que concluye esto mismo. Hay muchos estudios, pero el último lo vi antes de ayer, que confirma esto, que al final las lesiones se curan mejor con actividad física. Evidentemente luego habría que ver hasta qué nivel, con qué intensidad, etc. En el caso de lesiones de espalda hay muchísima evidencia de que las cirugías son peligrosas
y son peligrosas sobre todo en deportistas donde el margen de mejora que tienes muchas veces es pequeño. O sea, me explico. Si vas a hacerle a una persona a 70 años un reemplazo de cadera, quizás eso tenga sentido. Es decir, si tiene una movilidad del 20%, tienes un margen de mejora importante, ¿no?, hasta llegar al 100%. Pero un atleta que quizás lo que ha perdido es un poco de movilidad y está en el 70%, ya el beneficio-riesgo es más complicado. Además, el tema de las hernias en concreto es muy difícil. O sea, lo que tú dices, las hernias, gran parte se reabsorben. Y las cirugías de espalda muchas veces tienen resultados negativos. O sea, mucha gente está peor después de la operación que antes de la operación. Muchas cirugías, cuando funcionan, en parte funcionan por placebo. Tenemos un montón de estudios donde se comparan cirugías reales, por así decirlo, con cirugías placebo, donde lo único que se hace es se corta y se cierra, pero no se hace nada realmente, y te encuentras que en muchas ocasiones no hay diferencia. La persona que le hace la cirugía falsa, por así decirlo, mejora lo mismo que la persona que le ha hecho una cirugía de verdad. Lo que pasa es que la cirugía de verdad tiene mucho más riesgo de complicación, ¿no? Como todo, esto hablando en términos generales. Después hay casos concretos donde, por supuesto, la cirugía es la mejor opción. Yo lo que digo es lo que comenta esta chica, o lo que habéis planteado con esta chica, es la primera opción nunca debería ser la cirugía, o en casos muy concretos debería ser la primera opción. Prueba con movimiento, prueba con terapia física, y si nada de eso funciona y realmente no puedes vivir con esa disfunción, con ese problema, perfecto, pues quizás la cirugía sea la alternativa, pero por desgracia muchas veces se plantea cirugía como primera opción y los resultados muchas veces no son los esperados, ¿no? De hecho, esta chica me comentaba que ella entrenaba mucho y yo le dije, bueno, ¿y qué entrenas? Y me dijo, pues mira, hago mucho ciclo, hago mucho body pump, voy a nadar. Y claro, tú te pones a pensar y dices, es que no está haciendo ningún tipo de actividad que le vaya a fortalecer la zona media. Claro. O sea, al final la actividad física es buena, pero hay que entender de dónde vienen los problemas, ¿no? De dónde vienen los dolores. Rara vez surgen de la nada. Tienen causas, ¿no? Lo que tú decías puede ser una zona media debilitada, pueden ser malas posturas a lo largo del día, puede ser un montón de cosas. Entonces, ataca eso. No hagas actividad física, a ver, si te gusta nadar, nada, pero me refiero, intenta ver qué tipo de actividad física va a ser la que más te va a ayudar en tu caso concreto, ¿no? Y Marcos, antes has hablado de una cosa muy curiosa y se podría resumir en que la sobreprotección es un tipo de agresión. O sea, lo que voy es que la sobreprotección, o sea, el hecho de intentar aislarnos de cualquier cosa que pensemos que es mala o peligrosa, nos debilita, ¿no? Y esto lo vemos en niños que nunca se exponen a cosas potencialmente negativas, son niños que en general no se pueden desarrollar. O sea, el riesgo es una parte inherente de nuestra etapa formativa. Entonces, si tú nunca te expones, por ejemplo, pensando en los niños, ¿no? Niños que los padres no les dejan subirse a árboles o saltar sobre bancos, ahora que estamos en este parque, o correr ciertos tipos de riesgo. O ir descalzos incluso. O ir descalzos, o ensuciarse en la tierra. Esos niños tienen más riesgo de muchas enfermedades, sobre todo enfermedades autoinmunes, y luego a nivel de desarrollo nacen con más miedos, crecen con miedos, con incapacidad de medir los riesgos. Entonces la sobreprotección es peligrosa, ¿no? Entonces, por supuesto, no puedes exponerlos a cosas muy arriesgadas, por supuesto, pero tienes que entender también que la ausencia de riesgo es en sí un riesgo, ¿no? Porque nunca desarrollas estas capacidades. A mí me gusta mucho la analogía del sistema inmune. O sea, ¿la higiene es positiva? Pues claro que sí, cierto nivel de higiene es bueno, ¿no? Y en parte lo que se llama la revolución sanitaria, ¿no? Pues el hecho de tener sanitarios, el hecho de tener alcantarillado público y el hecho de tener agua potable, eso es lo que más aumentó la esperanza de vida en el siglo XX, mucho más que la medicina como tal. Entonces, eso es bueno. Ahora bien, nos pasamos a otro extremo, al exceso de higiene, ¿no? Y tenemos ahora pues mucha evidencia de que si nuestro sistema inmune no se expone a cierta cantidad de, entre comillas, suciedad, ¿no? De patógenos, microbios, parásitos, etc., después no sabe distinguir a esos patógenos, no sabe distinguir lo que son sus células propias de las externas, no se educa y por tanto después sobrereacciona y aumenta en gran manera, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, esta es un poco esa analogía llevada a todos los ámbitos de la vida, o sea, exponerte a ciertos riesgos. Como siempre decimos, al final no hay recompensa sin riesgo, muy raro, ¿no? O sea, para obtener una recompensa hay que asumir algún riesgo. Entonces, no asumir ningún riesgo es un riesgo en sí mismo. Y ese es un poco el mensaje. Marcos, me gustaría que hablaras, porque creo que de las personas que más puesta puede estar en lo que concepto de hormesis, de cómo podemos aplicar la hormesis en nuestro día a día.
Pues va un poco en esta línea, ¿no? Al final la hormesis, aunque es un término que procede de la toxicología, ¿no? En el sentido de que el cuerpo puede desarrollar tolerancia a ciertos compuestos tóxicos. Entonces, el mensaje es, si nunca te expones a ciertas cosas, nunca vas a desarrollar, nunca vas a aprovechar los efectos positivos. Por ejemplo, la luz del sol, ¿no? Que ahora se tiene mucho miedo al sol. Y es cierto que el sol en exceso es perjudicial. Claro que sí. Ahora bien, la ausencia de exposición al sol es quizás más perjudicial, porque nuestros genes esperan cierta exposición a rayos ultravioleta, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos exponernos al sol. ¿Qué ocurre? Que cuando juzgamos algo como negativo, y el mensaje que recibimos es siempre que algo es negativo, pues tenemos miedo. Y entonces, esto de nuevo es peligroso. Entonces, ¿a qué se refiere la hormesis? A que dosis pequeñas o controladas de algo que en exceso es negativo nos fortalece, ¿no? Entonces tenemos que aplicar la hormesis a todo, la actividad física. O sea, al final, cuando entrenas, ¿qué estás haciendo? Estás dañando el músculo. ¿Qué hace ese músculo después? Se vuelve más grande, ¿no? Y más fuerte. Los huesos. Y los huesos, los tendones, todo. Entonces, si tú juzgas algo por el efecto que tiene a corto plazo, ¿no? Es que ves que después de entrenar el músculo se ha roto fibras musculares, etcétera, dirás, no, esto es malo. Entonces, al final te atrofias, ¿no? Si nunca te expones a los elementos, nunca te expones a los estresores, pues al final te vas acomodando, te vas debilitando. Lo mismo, por ejemplo, con el frío. Lo mismo con el frío, efectivamente. O sea, al final el cuerpo tiene muchos mecanismos para protegerse del frío, para mantener la temperatura corporal en un rango bastante estrecho y por tanto tiene muchos mecanismos para defenderse tanto del frío como del calor, ¿no? Y esos mecanismos, si no los desarrollas, se atrofian y por tanto solo nos sentimos cómodos en un rango térmico muy estrecho. Pero ya no es solo un tema de poder estar aquí en manga corta en enero en Madrid, ¿no? Sino es que activar estos mecanismos dispara una serie de respuestas fisiológicas que nos beneficia la salud, ¿no? Desde el desarrollo de grasa parda o tejido adiposo marrón que eleva el metabolismo, hacia activación de lo que se llaman las heat shock proteins o proteínas de choque térmico que tienen efectos interesantes en la salud. La sauna, por ejemplo, ¿no? Exponerse en este caso al calor, pues también sabemos que mejora la salud cardiovascular y reduce la mortalidad. Entonces es eso, o sea, tenemos una maquinaria muy sofisticada que ha sido refinada a lo largo de cientos de miles de años y en el mundo moderno toda esa maquinaria está atrofiada. Y eso es un problema para la salud. Y muchas enfermedades crónicas modernas tienen su origen en que todos estos mecanismos ancestrales que se activaban antes de manera normal, porque eran parte de la vida, ¿no? Antes ayunar no era una opción, ayunabas porque sí, exponerse al frío no era una opción, era lo que había, ¿no? Entonces, ahora que tenemos la opción de estar siempre en un rango de confort, debemos salir voluntariamente de esta zona de confort y exponernos a estos estresores que nos van a fortalecer y van a mejorar nuestra salud. ¿Qué opinas? Porque creo que también está relacionado con la hormesis, de por ejemplo hacer ciertos ayunos, porque sí que se está relacionado con prolongar la edad o incluso con terapias de rejuvenecimiento. Sí, o sea, al final hay un montón de estudios, como todo, ¿no? Es cierto que la mayoría de estudios, sobre todo cuando hablamos de longevidad, se han hecho en animales, ¿no? Pero la restricción calórica es uno de los mecanismos evolutivamente mejor conservados que aumenta la longevidad, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la restricción calórica per se es en muchos casos imposible, porque al final te puedes morir si te pasas, ¿no? Y en otros casos, pues no es una buena forma de vivir. Quiero decir, vale, igual vives más, pero no tienes buena calidad de vida, ¿no? Y hay siempre un compromiso entre quizás mucha restricción calórica implica más sarcopenia, más pérdida de masa ósea. Entonces, lo que se está estudiando ahora es el concepto de ayuno intermitente. Es decir, no hay restricción calórica, no tiene por qué haberla, pero el ayuno, incorporar espacios de ayuno, obtienes muchos de los beneficios de la restricción calórica sin restricción calórica, ¿no? Activas esos mecanismos de autofagia, de reciclaje de proteínas, de activación de la MPK y activación de sirtuinas, etcétera, etcétera, que tiene muchos beneficios sin estar crónicamente en restricción calórica, que fue lo primero que se estudió, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de prevenir enfermedades, incluso de longevidad, aunque como decimos, ¿no? En términos en humanos, pues los estudios todavía hacemos extrapolaciones de estudios cortos que podría pasar a largo plazo, pero es una terapia muy prometedora, o sea, muy prometedora. Entonces, creo que es algo que todos debemos incorporar y además es gratis, no cuesta nada, no tienes que comprar equipamiento, de hecho ahorras dinero porque no comes durante un tiempo, entonces es una
terapia muy poderosa que todos tenemos al alcance de la mano, entonces aprovechémosla, ¿no? Eso es, partiendo de que hormesis es la dosis mínima necesaria para la mejora, que aplicamos, por ejemplo, en entrenamiento de fuerza, o lo aplicamos en hipertrofia, lo aplicamos incluso en mejoras óseas. Realmente, cuando tú comes lo necesario para mejorar y no más, realmente estás realizando una hormesis. Sí, o sea, es interesante el concepto de la mínima dosis efectiva, ¿no? Y quiero aclarar que cuando hablamos de estos estresores, es cierto que la dosis importa y la dosis es distinta en función de la persona. Quiero decir que un ayuno muy prolongado puede ser problemático. Puede ser problemático, puede haber pérdida de masa muscular o puede haber otros problemas, ¿no? O lo mismo con la exposición al frío. Una exposición al frío excesiva es problemática. Entonces, encontrar esa dosis, y esa dosis, esa mínima dosis efectiva, es diferente para cada persona. Entonces se trata de buscar esa, o el ejemplo que tú pones de entrenamiento de fuerza, pues un novato no le vas a poner a levantar 100 kilos de peso muerto el primer día, ¿vale? Levantará la barra vacía y al día siguiente le pondrás los discos de 5 kilos al lado, y ese es un poco el mensaje, ¿no? Ir mejorando nuestras capacidades, mejorando nuestra salud progresivamente, y de eso se trata, de ir mejorando, y la forma de mejorar es salir de estas zonas de confort, estresar nuestro cuerpo o nuestra mente, y luego podemos hablar de eso, y en el fondo ir mejorando. Y ese es un poco el planteamiento. Perfecto, Marcos. Me gustaría, ya que sé que es un tema que también puede estar relacionado, y ya para cerrar este bloque, que hablaras sobre, por ejemplo, esteroides anabólicos. Ajá. Si son tan malos, si es todo tan malo, o es que realmente hay una ausencia de información sobre esto. A ver, en parte hay ausencia de información, ¿vale? Y a ver, tampoco soy la persona más indicada para hablar de ellos, pero es un tema que haya profundizado. Creo que ha habido un miedo excesivo a los esteroides y tienen sin duda un uso terapéutico interesante, y ahora están utilizando, pues yo qué sé, desde hormonas bioidénticas en terapias anti-envejecimiento, y pueden tener un papel, como digo, útil y ser usados. Pero es cierto, ¿no?, que al final cuando los usas siempre, cuando no sabes usarlos, o sea, son peligrosos, claro que son peligrosos, ¿no? Pero es cierto que es un tema mucho más complejo de esta visión simplista. Si tomas esteroides, y luego hay otro debate, ¿no?, que es hasta qué punto, es un tema más filosófico, es decir, que hay mucha gente, yo qué sé, por ejemplo, si tú te operas de la vista, eso se podría considerar doping. Al final, oye, es unas cualidades que tú no tenías, que has adquirido para competir en igualdad de oportunidades con alguien que tiene una vista perfecta, ¿no? Entonces hay gente que tiene menos capacidad de desarrollar músculo, que tiene menos capacidad, entonces si tomas esteroides para competir en igualdad de oportunidades, ¿no? Ahora pensamos, no, si me dopo es porque no estoy competiendo en igualdad de oportunidades. Bueno, depende, o sea, igual lo que estás haciendo es compensar una deficiencia genética, ¿no? Y tú no tenías ningún poder de decisión sobre tus genes. Entonces este es un tema también que tiene un componente filosófico, el tema del doping. A ver, yo recomiendo en general no usarlos, porque al final y evolutivamente tampoco, o sea, un exceso de masa muscular tampoco es lo normal. Tú no ves cazadores-recolectores con unos bíceps de 80 centímetros, ¿no? Entonces, creo que es muy importante trabajar la fuerza. Creo que la masa muscular, aparte de belleza, nos da salud. Hay muchos estudios que ayudar a quien mantiene más masa muscular a medida que envejece, no solo envejece mejor, sino que tiene más longevidad, pero sí creo que pagas un precio por intentar mantener niveles de masa muscular muy elevados y por estar comiendo siempre mucha proteína y siempre estar en modo de crecimiento, desarrollo, y los esteroides magnifican eso. Entonces es potencialmente problemático. Creo que a nivel terapéutico tienen su lugar, probablemente se han exagerado sus riesgos, eso también creo que es cierto, pero bueno, mi consejo es mejor no, salvo casos muy particulares, creo que no, que los riesgos son mucho mayores que los beneficios en la mayoría de casos. Vale, cerrando la parte de hormesis y todo esto, me gustaría hablar de qué opinas de nombres de ciertas dietas, de que la gente solo siga ciertas dietas porque tengan una etiqueta detrás. El rollo dieta cetogénica, dieta paleo, dieta flexible. Hay personas, dieta vegetariana. Parece que hay personas que no son capaces de abrir un poquito la mente y decir, oye, tal vez no haya un poquito de todo, también se puede hacer. Sí, a ver, aquí hay varias cosas, ¿no? A ver, hay un problema de base que yo creo que a la gente le gustan más o prefiere mentiras sencillas que verdades complicadas, ¿no? Entonces tú cuando planteas un método, pues el método X, el sistema Y, perfecto, me vas a dar paso por paso lo que tengo que hacer, ¿no? Porque eso es más fácil que pensar críticamente, de pensar, oye, pues la dieta paleo, ¿qué ideas son interesantes que puedo aplicar? De la dieta mediterránea, ¿qué ideas son interesantes que puedo aplicar? De la dieta Atkins, ¿qué cosas son interesantes que puedo aplicar? O la cetogénica.
esta capacidad pues de discriminación, de tomar elementos positivos de distintos ámbitos, pues requiere más estudio, requiere más trabajo, requiere más esfuerzo, y lo que te digo, al final mucha gente vive por la máxima del mínimo esfuerzo, ¿no? Entonces, digo, si esto es un método que tiene pasos A, B, C, D, pues ya está, ¿no? A ver, y yo creo que las etiquetas no son malas, en el sentido de que las etiquetas es parte de cómo funcionamos. Necesitamos ponerles etiquetas mentales a las cosas para saber de qué estamos hablando. El problema es cuando esas etiquetas evitan que la gente pueda profundizar en los detalles, ¿no? Y al final pues se pierde un poco esos matices, y las cosas no suelen ser blancas y negras, hay una gran escala de grises. Y cuando tú le pones una etiqueta a algo, pues tiendes a perder esa escala de grises y a quedarte pues, con una visión muy simplista de algo. Pero bueno, es naturaleza humana. Marcos, ¿qué opinas del azúcar? ¿Es tan malo, es tan nocivo? Bueno, volvemos al mensaje, ¿no? de mentiras sencillas o verdades complejas. Entonces, el azúcar es una verdad compleja. Es decir, es cierto que el azúcar pues es malo, ¿no? Si tuviéramos que poner una etiqueta, es una etiqueta mala. Ahora bien, si profundizamos en esa escala de grises que decía antes, depende. O sea, es malo para alguien como nosotros que hace deporte, que lleva una vida activa, echarle un sobre de azúcar al café o tomarse 2 sobres de azúcar al día. ¿Va a haber mucha diferencia en términos de salud, longevidad, lo que quieras medir? Seguramente no. Seguramente no. Ahora bien, el problema es que en la sociedad actual, de hecho, un estudio relativamente reciente, creo que en España se consumían unos 80 gramos de azúcar al día. Y además piensa que gente como tú, como yo, estamos comiendo quizás 10, ¿no? Es decir, quiere decir que hay alguien que está comiendo 150, ¿no? Porque esto de las medias es muy engañoso. ¿Eso es un problema? Pues hombre, sí, es un problema, ¿vale? Y además encontramos esos consumos excesivos muchas veces en niños y además en bebidas azucaradas, donde no es solo un tema de la cantidad de azúcar, sino es de la velocidad con la que ese azúcar llega al torrente sanguíneo. Y además es muy distinto esa cantidad de azúcar, 80 gramos, por decir algunos, 20 terrones, ¿no? Ahora que pensamos en terrones por el proyecto de Antonio de Sin Azúcar, imaginad 20 terrones, pues es muy distinto el impacto que ese azúcar tiene en una persona, pues eso, como decía antes, ¿no? Que se mueve mucho, o los niños de hace 40 años que se pasaban el día jugando en el recreo, en la calle, etcétera, que los niños actualmente que son mucho más sedentarios, ¿no? Que pasan más tiempo sentados, porque al final también a nivel académico como que se está reduciendo los espacios de actividad física, de recreo, etcétera. Se ve el recreo como un descanso intelectual para seguir la parte intelectual, y esto es un error. Tiene valor por sí mismo, y luego además después de clase pues luego cogen la consola o la tablet y a jugar al Fortnite o estas cosas, ¿no? Entonces, sumando todo eso, sí creo que el azúcar es un problema, pero puesto en su contexto. Y desde luego lo que no debemos hacer es caer en esta visión simplista de que el azúcar es el principal problema, porque si hacemos eso, ¿qué va a ocurrir? Y de hecho está ocurriendo, pues que luego nos sale el bollicao sin azúcar, ¿no? Entonces el problema no es el azúcar, el problema de estos alimentos ultraprocesados no es que llegue más o menos azúcar, que lleve más o menos sal. Ahora salió os está planteando este plan para reducir en un 5% el azúcar, o un 10%, yo qué sé, la sal, ¿no? No es el problema de estos alimentos no es que contengan un poquito más o menos de azúcar, sino es la intención de estos alimentos. ¿Y qué intentan? Pues saltarse todos estos procesos de regulación que tenemos del apetito, y al final vas a comer mucho más, ¿no? Y hacen además que te restan ganas de moverte. Toda esta sobreestimulación, esta búsqueda de dopamina y de repetir este ciclo de comer. Y entonces es un problema, pero como todo, contexto, ¿no? También es cierto que cuando hablamos de la moderación, hay gente que la moderación se le da bien, que pueden decir, oye, pues me tomo, yo qué sé, la fiesta de mi hijo, me como un trozo de tarta y no pasa nada, y hay gente que la moderación se le da mal, una vez que caen, como que ya que se comen una cosa, no pueden terminar de comerse, o sea, tienen que terminar de comerse el paquete entero, ¿no? Entonces, bueno, depende, de nuevo, entramos en este mundo de las verdades complejas. Entonces sí te diría que el azúcar es un problema, pero no es ni de lejos el único problema, para mí no es el mayor problema, y el azúcar que usamos en casa de manera visible rara vez es un problema. Lo que repito, para el té, para el café o para hacerte un postre de Pascuas a Ramos, eso no es un problema. El problema es ese azúcar invisible que está en todas partes, ¿no? En los yogures, en los lácteos, en los cereales de desayuno que pensamos que son saludables. Ese azúcar, pero de nuevo, no solo azúcar, sino esos alimentos que
que sobreestimulan nuestro cerebro y que nos hacen comer de más, son problemáticos y especialmente en un contexto de una sociedad eminentemente sedentaria. ¿Y no crees que a lo mejor no ayuda demasiado que en colegios, en hospitales, se siga normalizando ese consumo? Quiero decir, que se siga... Claro, a eso voy. Quiero decir que el consumo de estos productos no solo no está mal visto, sino que es lo normal. O sea, es normal que tú te operas, yo qué sé, te quitan un trozo de intestino, ¿vale? Porque tienes después una enfermedad intestinal y tu primer desayuno es galletas María, ¿no? O estás saliendo de una quimio, después de la quimio, las galletas María, o el sobao pasiego. O sea, eso no tiene ningún sentido. O sea, es una locura, ¿no? Y alguien puede decir, bueno, es un tema de presupuesto. No me lo creo. O sea, al final es un tema de planteamiento, es un tema de dónde ponemos el énfasis, de dónde invertimos, ¿no? De qué cosas subsidiamos. Entonces, si cambiásemos eso, podríamos tener una alimentación saludable en los comedores de los colegios, en los hospitales, en los centros públicos al menos, ¿no? O sea, el gobierno, pues hombre, yo creo que uno de sus papeles principales es cuidar la salud de sus ciudadanos. O sea, una sociedad más sana es una sociedad más productiva, es una sociedad que puede ahorrar en gastos médicos y ese dinero invertirlo en cosas que realmente produzcan riqueza, ¿no? Pero bueno, es un tema complejo, ¿no? Porque las políticas al final pues están muy orientadas a servir a los intereses económicos de muchas compañías que al final tampoco les interesa. O sea, la enfermedad produce más dinero para estas compañías que la salud, ¿no? Entonces, claro, partiendo de esa base es complejo. ¿Qué opinas entonces de que no se enseñe, por ejemplo, nutrición básica como una asignatura, teniendo en cuenta que los niños comen... Bueno, los niños y cualquiera come de siempre. Claro, o sea, yo siempre digo que en el colegio te enseñan cosas que nunca en tu vida vas a usar, ¿vale? Que nunca en tu vida vas a saber usar. O sea, que nunca te van a tener una utilidad práctica real. Y las cosas que realmente vas a usar, como tú dices, vas a comer durante toda tu vida, o sea, eso es una de las pocas cosas que casi podríamos garantizar, pues nadie te enseña a comer, nadie te enseña a relacionarte con los alimentos. Y repito, enseñarte no solo a nivel... vamos a decir así, más técnico, de mira, estos son las calorías, macros, así seleccionan los alimentos, sino a nivel emocional, ¿no? Porque muchas veces usamos la comida como terapia, ¿no? Porque no tenemos herramientas emocionales para gestionar la ansiedad, para gestionar otras emociones, y usamos la comida. Entonces deberíamos enseñar a los niños desde pequeños eso, o sea, repito, la parte más técnica, oye, mira, calorías, macros, no sé qué, pero también la parte más emocional, de cómo nos relacionamos con algo tan básico como los alimentos, ¿no? Sí, porque de hecho hay comidas que se asocian a la Navidad, hay comidas que se asocian a la felicidad, entonces eso te lo pone mucho más fácil para querer comer eso. Claro, o sea, al final la comida nos produce placer, ¿no? Entonces usamos ese placer inmediato que nos da la comida para enmascarar emociones negativas. Cuando si tú desarrollas herramientas cognitivas para regular esas emociones, para canalizarlas de otra manera, no recurres a la comida, ¿no? Y no caes en estos mensajes publicitarios como lo que tú dices, ¿no? La Coca-Cola, la felicidad de la vida. Claro, porque es cierto, muchas personas lo entienden así, me tomo la Coca-Cola y me olvido los problemas del día, ¿vale? Y cuando dices, oye, que esto no es bueno, dicen, ya, tío, pero es que llevo un día de mierda en el trabajo y esto me da la vida. Y repito, eso es porque no se han desarrollado otro tipo de formas de herramientas psicológicas para gestionar desde la fatiga física a los estrés, al típico estrés del trabajo, a las decepciones y adversidades de la vida, y por tanto nos automedicamos con comida, ¿no? Y de nuevo, esto es algo que se puede enseñar, que se debería enseñar. Buenísimo. De hecho, Marcos, últimamente me da la sensación de que estás evolucionando a desarrollar más el mindset, más darle importancia a las emociones, más darle importancia a todo esto que estás mencionando, y me gustaría que le explicaras a la gente un poquito, si pudieras profundamente un poquito, por qué. ¿Por qué? Porque, a ver, yo diría que cuando yo empecé a meterme en este mundo, pues era como lo típico, ¿no? Como Matrix, como que de repente ves otro mundo y dices, es que la información que nos están dando es mala, es realmente mala, ¿no? Incompleta en el peor de los casos, mala en el peor y en la mayoría. Y entonces mi énfasis sí fue mucho en información, intentar corregir todos estos sesgos informativos, esta mala información que llega, ojo, que sigue siendo un problema, pero como decíamos al principio, se ha mejorado mucho. Y ahora me doy cuenta de que
¿Aporta algo, por ejemplo, una vez que he hablado, que tengo 10 artículos del ayuno intermitente, por decir algo? Podemos ir profundizando en si la cafeína rompe el ayuno o no, en si es mejor el 16-8, qué tal, pero ya entramos en el terreno de los rendimientos marginales. O sea, realmente seguir profundizando en eso no va a ser tan relevante, ¿no? O seguir profundizando si es mejor este esquema de entrenamiento con una periodización ondulada, ¿no? Me gusta y sigo leyendo sobre eso, investigando. Sí, pero, el principio Pareto, más o menos. Exactamente, pero realmente con 5 principios básicos de entrenamiento y algunos ejemplos de cómo aplicarlo, ya está bien para el 80% de la gente. Que alguien quiere ser un atleta de élite, perfecto, tendrás que hacer una programación mucho más compleja y podemos entrar a detallar eso. Pero lo que falla, o sea, yo creo que ahora no hay tanto una ausencia de información. De hecho, creo que a veces hay un exceso de información y lo que tenemos es un déficit de motivación, ¿no? De ganas de nuevo, de herramientas para convertir pues, los objetivos que la gente tiene en una realidad. Oye, yo quiero perder peso. Vale, pero te puedo dar el mejor programa del mundo, el mejor programa de nutrición, el mejor programa de entrenamiento. Si no tienes la mentalidad adecuada, no lo vas a seguir. Entonces, esa información, por muy buena que sea, no va a tener ningún resultado, ¿no? Entonces, como dicen, el que sabe pero no aplica es igual que el ignorante, no hay diferencia. No hay diferencia. Entonces, trabajar esa parte de mentalidad es algo que me interesa mucho, ¿no? Que estoy dándole vueltas a ver cómo se puede hacer algo, que no lo tengo claro, estoy trabajando en ello, de hecho, pero yo siempre digo, si pudiera transmitirle a alguien algo mío, por así decirlo, entre comillas, quizás ahora ya no sería tanto este esquema de entrenamiento o esta forma de alimentarse, sino es, o sea, la mentalidad, ¿no? Y la curiosidad intelectual y las ganas de mejorar. Transmitir esa motivación, esa curiosidad, o sea, en este punto me parece mucho más importante que de nuevo, un programa más para, yo qué sé, para llegar al un nivel mayor de una dieta nueva o un programa de entrenamiento más complejo. Creo que los rendimientos, como decía antes, son marginales y, sin embargo, tocar este nuevo tema de la mente puede tener un impacto mayor. A ver, hay riesgo, ¿no? O sea, porque al final cuando entre comillas, te encasillan en algo y luego si te sales de eso, mucha gente dice, esto ya se ha vuelto loco, no me interesa esto. Pero bueno, o sea, a ver, al final tengo la suerte, entre comillas, de que tengo la libertad para hacer las cosas que me gustan, ¿no? Lo que me apetece hacer en cada momento. Y ahora me apetece hacer esto, ¿no? Me apetece tomarme un tiempo para ver si soy capaz de plasmar estas ideas en algo que pueda realmente ayudar a las personas a cambiar un poco el chip, ¿no? Y a motivarse y a dar estas herramientas cognitivas, podemos llamarlas, para evitar la procrastinación, para mejorar su capacidad de lograr objetivos, etcétera, etcétera. De hecho, es que sacando este tema, Marcos, yo me he dado cuenta como entrenador que muchas personas esperan a divorciarse para empezar a entrenar fuerte, esperan a perder el trabajo para empezar a formarse, empiezan a, ¿me explico?, a querer ser mejores cuando les ha ocurrido algo traumático. Entonces te das cuenta, ¿no?, como entrenador o como coach, de lo importante es de desarrollar la mente de estas personas, de decir, oye, ¿quién se ha llevado mi queso, no? Sí, sí. O sea, prepárate ya, claro, y evitarás todo esto. ¿Qué ocurre? Que al final, de nuevo, naturaleza humana, ¿no? Nos movemos, es una lucha constante entre, por decirlo así, placer y dolor, ¿vale? O podríamos decir deseo y dolor. Entonces, cuando tú tienes una vida que tampoco es mala, sí, tienes ciertos deseos, ¿no? Quiero mejorar aquí, quiero mejorar allá, pero como el dolor no es muy fuerte, pues no te esfuerzas tanto. Cuando se produce ese dolor, porque has tenido una enfermedad o porque has tenido un divorcio duro o lo que sea, ese dolor es lo que te da esta motivación. Quizás, o sea, el dolor aumenta y por tanto te da esta motivación, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. No esperes a que llegue ese momento, ¿no? De hecho, hay una herramienta que es muy interesante de los estoicos, ¿no? Ellos tenían la visualización negativa, porque ahora se habla mucho de visualización positiva. Imagínate tal, y eso está bien, no digo que esté mal, es una herramienta adicional, pero tú imagínate que has tenido algo negativo, ¿vale? Un divorcio. Imagínate que te divorcias, que estás solo, que no sé qué, todo lo malo que es eso, siguiendo el ejemplo que dabas. Bueno, pues ahora, siente ese dolor y ahora, ¿qué puedes hacer para que eso no ocurra? ¿No? Eso es. Bueno, primero, al hacer esta visualización negativa, al darte cuenta después de que no es cierto, sientes cierta gratitud, oye, qué suerte tengo que no me ha ocurrido eso malo, pero además tienes la motivación para tomar acciones y que nunca se produzca esto, ¿no?
Entonces, bueno, como digo, hay muchas herramientas que te permiten eso, motivarte y evitar llegar a esa situación, ¿no? Es decir, tomar medidas preventivas y evitar tener que, como yo siempre digo, hay que aprender de los errores, pero es mejor aprender de los errores de los demás, ¿no? Entonces, si ves, oye, eso puede ocurrir, ha ocurrido a otras personas, ¿qué puedo hacer para que no me ocurra a mí, ¿no? Eso es. Me parece genial y de hecho, aprovechando el hilo de los estoicos, quiero preguntarte por tus influencias, de dónde viene esta mentalidad, esa mente abierta, esta mentalidad, Marcos. Pues, a ver, yo no sé por qué, pero el tema de a ver, autoayuda, aunque suena un poquito raro este término ahora, ¿no? Pero siempre tuve esta visión de que puedes mejorar, o sea, de que podemos aprender durante toda la vida, mejorar durante toda la vida. Y, por ejemplo, en mi caso, pues leer, me acuerdo, empecé por Séneca, después Marco Aurelio y después otras figuras, ¿no? Que, bueno, tienen claros y sombras, desde Tony Robbins, me acuerdo de hace 20 años, ¿no? De Awaken the Giant y tal, yo veía aquello y me motivaba muchísimo. De esta idea de que podemos cambiar, de que podemos mejorar nuestra situación, ¿no? De que no somos víctimas, de que realmente podemos crecer y que hay otras formas de ver la vida y que no tienes por qué... no solo no tienes por qué vencerte entre la adversidad, sino que la adversidad es tu amiga, ¿no? Y como decía Séneca, no hay un hombre más desgraciado que aquel que nunca ha sufrido adversidades porque no ha podido probarse a sí mismo. Y eso te permite, pues cuando tienes una adversidad, no solo no venirte abajo, sino decir, bien, me alegro. Lo que yo llamaba amor fati, o sea, ama lo que ocurra. A ver, no lo crees, ¿no? No seas tonto, pero si ocurre, ámalo, piensa que es lo mejor que puede ocurrir y ahora piensa en soluciones, ¿no? Deja de lamentarte, piensa en soluciones. Entonces, todo esto desde este tipo de filosofía muy práctica hasta figuras, o sea, yo me acuerdo, pues esto, te hablo de los primeros que yo llegué, ¿no? Pues desde Tony Robbins a Brian Tracy, a Jim Rohn, a toda esta gente, ¿vale? Te hablo hace muchos años, sí. Despertaron en mí un poco estas ganas de mejorar, ¿no? Y de mejorar, de ser mejor persona, de ser mejor profesional en su momento, de aprender constantemente, desarrollar mucha curiosidad intelectual. Y bueno, por suerte es una ilusión que mantengo hasta ahora. O sea, tengo muchas ganas de aprender de todo, o sea, a veces hasta el punto de que... o sea, de que te genera cierto estrés, ¿no? Coño, hay tantas cosas que quiero hacer. O sea, yo, por ejemplo, no entiendo el concepto de aburrimiento. Es como, o sea, no lo entiendo. O sea, yo no entiendo que puedas aburrirte. O sea, no me cabe en la cabeza eso. O sea, si te aburres, lee, ¿no? O sea, no... A ver, y seguramente aburrirse de vez en cuando hay algún estudio que puede mejorar la creatividad, ¿no? O sea, más que aburrirse, no hacer nada. De vez en cuando no hacer nada puede ser bueno. Y eso a mí me cuesta por esto, porque siento que tengo tantas cosas que quiero hacer, que quiero aprender, que intento... siempre eso, o sea, siempre tengo libros en el móvil, ¿vale? Intento perder el menos tiempo posible en temas, yo qué sé, de redes sociales, etcétera, y aprender constantemente y aplicar lo que aprendo y transmitir, ¿no? Y me gusta mucho ahora, pues eso, transmitir todo lo que he aprendido, todo lo que ha sido útil en mi vida. Pues todo ese proceso, pues, me gusta, ¿no? Me encanta. Me gustaría que hablaras, ya que creo que de cierta manera se ve como gente como Tony Robbins, que por mencionar alguno, pero sobre todo el más popular, como algo crítico por muchas personas que dicen, no, es que el positivismo ese no funciona, porque la ley de atracción no existe, no sé qué. Quiero decir que no estamos juzgando a las personas que dicen eso, pero sí que a lo mejor hay personas que a lo mejor critican algo cuando realmente no se han parado a ser positivas. Correcto. A ver, como todo, ¿no? O sea, es cierto que dentro de este mundo de la autoayuda hay mucha basura, pero como en cualquier ámbito, como en el ámbito de la nutrición o de entrenamiento, hay mucha basura, ¿no? Y por ejemplo, para mí lo de la ley de atracción entraría en esta categoría de basura, ¿no? En el sentido de que el mensaje de tú visualiza algo y eso se va a materializar en tu vida, pues me parece una tontería, ¿no? ¿Qué ocurre? Que sí creo que si tú visualizas algo, si tú crees algo, después vas a tomar acciones y esas acciones importan. Entonces, lo importante no es la visualización en sí, sino el impacto
que eso va a tener en las acciones y cómo cambia tu día a día, ¿no? Y si te levantas más motivado o menos motivado. Entonces es importante, claro que es importante, pero sin perder el norte, sin pensar que si yo hago mi, como llaman, el visualization board y pongo aquí la mansión que quiero y el Ferrari que quiero, pues esto mágicamente, mientras yo estoy sentado en el sofá viendo Netflix, todo eso se va a materializar de alguna manera. Esto me parecen chorradas, ¿no? Y es cierto que Tony Robbins peca un poco de esto en algunas cosas, pero creo que hay otras, sobre todo en el efecto de cómo la fisiología afecta la psicología, de cómo, las emociones, cómo regular las emociones. Creo que esto lo hace muy bien, ¿no? Entonces, como siempre, aplica cierto filtro crítico, pero no porque haya algo que es basura, de nuevo, que no te gusta o que efectivamente no tiene ningún respaldo, no tiene ningún sentido, no por eso descartes todo lo demás, porque seguramente hay herramientas interesantes que sí te van a ayudar. Hay muchas personas que me han preguntado, que me han dicho que te pregunte, sobre libros a recomendar. O sea, hay muchas personas que quieren saber todas las influencias de libros que puedas. Es que es súper difícil. ¿Sabes por qué? Porque hablamos sin problemas, pero a lo que voy es que a mí hay libros que me han cambiado la vida, ¿no? Y luego quizás pues le das ese libro a otra persona y dice, bueno, sí está bien, pero no... O quizás a mí ese libro me impactó porque había leído 8 libros antes que hicieron que ese libro en ese momento me impactara, ¿no? Entonces yo hablo mucho de... Cuando a mí me recomienda, dime un libro, yo... ¿Pero de qué? O sea, de filosofía, de nutrición, de mentalidad, ¿de qué, no? O sea, dime... Entonces mi pregunta es, oye, ¿qué problema tienes? O sea, ¿dónde quieres mejorar? Dime eso. De hecho, yo he pensado muchas veces en hacer una especie de consultorio de libros, ¿no? En el sentido de, oye, tú dime, ¿qué problema tienes? Bueno, pues mira, léete este y este, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil. Pero a ver, por decirte algo, libros que a mí me impactaran, pues bueno, pues siguiendo un poco en este terreno de autoayuda, pues a mí leer a Tony Robbins en su momento y después leer a gente como Jim Rohn, etcétera, sí es cierto que me cambió un poco la mentalidad, ¿no? En el sentido de ayudarte a entender que puedes tener un impacto y que muchas veces la diferencia entre alguien que tiene éxito y alguien que no es quien hace un 10% más, ¿no? Entonces, ser esa persona que hace ese 10% más, ¿no? Ser esa persona que está dispuesto a hacer lo que otros no hacen. Cosas tan sencillas. Entonces, leer ese tipo de libros me parece muy interesante. De hecho, leer biografías me parece muy interesante. O sea, leer la historia de otras personas. Te digo por qué. Por ejemplo, yo tenía la mentalidad, de nuevo, cuando era joven, ¿no? 16 años, de que quienes habían hecho grandes cosas es porque habían tenido mucha suerte y habían hecho, o sea, tenían una idea y se habían materializado. Y lo me di cuenta cuando lees sus biografías, que no, o sea, que realmente son gente que lo pasó muy mal, que tuvo que sacrificar muchísimo, vencer muchas adversidades para llegar ahí, ¿no? Y te das cuenta de que, oye, esto es un proceso donde no es tan fácil, ¿no? Tienes que estar dispuesto a recorrer todo este camino. Después, también recomiendo la filosofía práctica, como lo que te digo, como los clásicos, como Séneca, como Marco Aurelio, como Epicteto, pues son, creo que, gente que todos deberíamos leer. O si quieres algo más reciente, léete El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Entonces, claro, depende de qué tipo de libros, ¿no? O me parece muy interesante también aprender sobre psicología, aprender sobre cómo pensamos, cómo desarrollamos ideas, cómo tomamos decisiones. Y hay libros como Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, The Power of Habit. O sea, hay muchos libros que también te pueden ayudar a desarrollar, pues, a entender cómo tomamos decisiones, a evitar nuestros sesgos cognitivos. Hay otra persona que merece la pena, Dan Ariely, que tiene varios libros también interesantes. No sé, es que lo que te digo, depende, ¿no? Depende, si dijera libros para mejorar aquí, podría ser más específico, pero creo que este tipo de libros, así como para mí son libros que deberían darse en el colegio, ¿no? Que todo el mundo debería saber algo de psicología, de cómo regular nuestra mente, de cómo pensar, de cómo, como decíamos antes, no pensar emocionalmente, sino pensar racionalmente, y luego cómo interpretamos lo que nos ocurre en la vida y cómo desarrollar esta mentalidad de crecimiento, pues también es muy importante. Entonces, eso para mí es para todo el mundo, independientemente después de qué te quieras estudiar o en qué te quieras especializar, pero son como libros básicos para la vida, ¿no? De hecho, ese tipo de libros puede ayudar a muchas personas que a lo mejor se quejan mucho de su día a día, ¿no? Que a lo mejor se sienten lastimosos, que critican a su jefe o dicen, no, es que todo me pasa a mí, cuando realmente si se pusieran con perspectiva con gente como la que he mencionado antes, dirían, es que a lo mejor no
me estoy quejando de chorradas y a lo mejor es que no estoy haciendo nada. Claro, o sea, te ayuda a entender que tienes mucho más control sobre tu vida del que crees, ¿no? Y hay mucha gente que tiene esta visión de víctima, ¿no? De soy una víctima de mis circunstancias y pone excusas. Y a ver, no quiero decir que las excusas no sean ciertas, no es que nací en una familia pobre. Pues claro que tienes una desventaja. Ahora bien, vale, ¿qué vas a hacer? La pregunta es ¿qué vas a hacer? ¿Lamentarte toda tu vida o ver qué puedes hacer? O ver quién te puede ayudar o aprender, ¿sabes? Es lo que te decía antes, a mí me sorprende, pues yo qué sé, pues que mucha gente que se está constantemente quejando y no hace nada por aprender, no hace nada por mejorar. Entonces, nadie va a negar que hay gente que nace con más ventaja que otra, porque nace una familia más acomodada, o porque nace más inteligente, o porque nace lo que sea. Entonces, tampoco te compares con los demás, compárate con tu misma versión de hace un año, ¿no? ¿Y qué vas a hacer para que la versión tuya dentro de un año sea mejor que la actual? Y puedes hacer un montón de cosas. Ahora bien, quejarte no es una de ellas. O sea, quejarte no va a hacer nada para que la versión tuya dentro de un año sea mejor. Lo único que va a hacer quejarte es aumentar un resentimiento interno y aumentar esa desesperación que no te va a ayudar, ¿no? Genial, Marcos. Me gustaría que hablaras de algo muy interesante que son las redes sociales y al fin y al cabo cómo aplicarlas para intentar ser mejores. A ver, las redes sociales son una herramienta y como casi cualquier herramienta pues tienen cosas positivas y negativas, ¿no? Positivas en el sentido de cómo utilizarlas para ser mejores, como dices, pues hombre, creo que las redes sociales pueden ayudarte a que tus ideas lleguen a más gente, ¿no? A aprender a cómo sintetizar tus ideas, ver qué respuesta tienen de una forma casi inmediata, ¿no? Oye, pues ver si esto interesa o no interesa, relacionarte con personas, conectar con personas que viven lejos de ti, crear comunidades alrededor de intereses que tú tienes, ayudar a las personas a aprender, a mejorar. Entonces, usadas de esa manera creo que son interesantes. Por desgracia, casi nadie las usa para eso, ¿no? Casi todo el mundo las utiliza como una estrategia de simple distracción. Y además las redes sociales tienen varios problemas. Uno de ellos es que magnifica los sesgos cognitivos que ya tenemos. O sea, por ejemplo, los humanos tenemos muchos sesgos cognitivos. Uno es el sesgo de confirmación, ¿no? Entonces tú cuando tienes una idea, lo que decías antes, creo que esta dieta es la mejor, y Facebook lo sabe, porque tú das like a ciertas cosas. Entonces Facebook te dice, ¿te gusta eso? Pues toma más de esto, más de esto, más de esto, y generas una especie, pues eso, de caja de resonancia donde solo escuchas de eso y te aíslas de ideas que de alguna manera puedan contradecir o cuestionar tus creencias. Eso es muy malo, ¿no? Eso es muy malo. Y luego generan mucho tribalismo, ¿no? Como profundizas mucho en tus ideas, después el resto no son ideas que debatir, son enemigos, ¿no? Y son enemigos que vencer. Entonces, tiene muchos problemas. Primero, el tema de la distracción, al final es una forma de perder tiempo brutal, y creo que ahora parte del déficit de atención, de que la gente ya es incapaz de leerse ya no un libro, sino un artículo de 2000 palabras, ya tiene que ser una infografía en Instagram, porque si no ya no me la leo. O sea, creo que están reduciendo pues la capacidad de atención, de prestar atención a algo durante un tiempo sostenido, durante 10-15 minutos. Y luego, a nivel ya cognitivo, creo que perjudica pues esta capacidad de reflexionar, de pensar en las cosas con cierta profundidad, de ver el otro lado del argumento. Entonces, bueno, como decimos, una herramienta, intenta utilizarlas para lo bueno que tienen, que sin duda existe, pero ten cuidado de todo lo malo, ¿no? Hablas de... Bueno, y un tema que también, por complementar, creo que una parte muy peligrosa, que es el tema de la comparación social. Eso es brutal. O sea, hay un montón de estudios que ligan eso, más tiempo en Facebook, en Instagram, con más depresión, ansiedad, porque al final, cuando tú ves constantemente, yo qué sé, personas con six-pack, o mujeres súper bonitas, con un cochazo, o con cochazos, y crees que eso es la realidad. El problema es, porque yo me lo tomo como, a mí me hace gracia cuando veo estos ahora. Por suerte en España creo que no ha llegado, pero igual llega, que es estos que van de coach de fitness para celebridades. Entonces amanece en su mansión con su Ferrari y luego va a entrenar con mujeres impresionantes. Y claro, para mí es tan evidente que eso es absurdo, o sea, que me hace gracia, ¿no? Pero por desgracia hay gente que se lo cree, que cree que eso es verdad, sí, ¿no? Que eso es real. Entonces tú comparas tu vida con la fachada de la vida de los demás.
Con lo mejor de la vida de los demás. Con lo mejor, con lo que llamamos la fachada, porque si viera su vida, y esto yo lo conozco, es decir, para bien o para mal, pues conozco de manera bastante cercana a ciertos influencers, y luego, claro, igual vas a cenar con ellos, tío, estoy súper jodido porque no sé qué, y luego ves su Instagram aquí, súper bien, en la playa, y dices, tío, o sea, claro, quien vea tu Instagram no te conoce. Cierto. ¿Sabes? O sea, esto es una fachada de tu vida, es una distorsión de tu realidad. Pero mucha gente no se da cuenta de eso, cree que lo que ve en la cuenta de Instagram de tal influencer es su vida real, ¿no? Entonces, como digo, esa comparación social, esa distorsión de la realidad, creo que también explica en parte este aumento, pues, de esta ansiedad, ¿no? De pensar que nuestra vida he tenido muy mala suerte en la vida, porque... Sí. Entonces es un problema también eso. Has mencionado antes algo sobre el foco, sobre ponemos el foco, y que quisiera que hablaras de la importancia de poner el foco, al fin y al cabo del éxito en nuestra vida en función de dónde ponemos el foco. Claro, piensa que al final, dónde ponemos la atención define nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy trabajando en un artículo, que igual cuando salga la entrevista ya lo he publicado, que es sobre la gratitud, que suena como chorrada, como algo tal, pero el fondo es, oye, nuestro sesgo cognitivo, o sea, nosotros como especie, de nuevo, porque todo se explica por la evolución, ¿no? Evidentemente, ¿quién era el primate que sobrevivía? Pues era el que estaba siempre pensando en qué estaba mal, porque lo bueno ya se cuida yo solo, lo bueno pues está bien, ¿no? Entonces estábamos constantemente... nuestro cerebro se especializó en buscar cosas que están mal, cosas que nos pueden amenazar, cosas que nos hacen sentir incómodos, ¿no? Y claro, si pones el foco en las cosas que están mal, pues evidentemente, ¿cuál va a ser tu realidad? Que todo está mal, que el mundo es un desastre. Las noticias magnifican esto. Las noticias lo que hacen es buscar dónde en el mundo hay cosas que estén mal, y dónde hay un niño que lo esté pasando mal, y dónde hay una persona que hayan matado, y te lo pongo aquí, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es importando problemas del otro lado del mundo para tenerlo aquí presente. Y esto magnifica esta sensación de que todos son problemas, de que el mundo es un lugar negro y oscuro. Entonces tienes que intentar darle la vuelta a esto, ¿no? Tienes que decir, o sea, decido poner el foco de atención en lo bueno. O sea, ¿qué es lo bueno que me ha ocurrido hoy? Y me da igual tu caso, o sea, de qué punto estás en tu vida, estoy seguro que a poco que busques hay cosas en tu vida que están bien. ¿Vale? Mira, de entrada, no tienes cáncer, ¿vale? Pues mira, si tienes cáncer, piensa que igual tienes una familia que te apoya, que igual tienes la suerte de estar en un país que tiene un servicio de sanidad público, que no te vas a quedar en la calle arruinado, tal. Piensa que tienes 2 piernas y que puedes disfrutar hoy de un paseo en el parque. No sé, sea cual sea tu situación, hay cosas buenas, ¿no? Entonces intenta poner el foco en esas cosas. Eso por un lado, ya como forma de vivir la vida en general, ¿no? Siendo un poquito más agradecidos de lo que tenemos, que es mucho. Y después ya en el terreno más, si quieres, más profesional o de... Científico. O científico, en el fondo es, ¿qué es lo que quieres hacer en la vida? Y pon foco en esto, ¿sabes? Y mira a lo largo de las cosas que haces en tu día o a lo largo de la semana, si tus acciones están alineadas con tus objetivos, ¿no? Y si dices, no, yo lo que quiero es hacer tal cosa, o sacarme esta carrera, o especializarme en tal, o crear un blog, o montar un gimnasio, o no sé qué, piensa si pasar 4 horas al día debatiendo en Twitter te va a ayudar en tus objetivos, ¿no? Entonces pon la atención en eso, en lo que realmente quieres lograr, y eso implica sacrificios, implica ver menos las noticias, implica pasar menos tiempo en las redes sociales, pero eso, pon el foco en lo que quieres y evitas todas estas distracciones que no te aportan realmente, no te mueven, no te acercan a tus objetivos. Yo, Marcos, mencionabas la gratitud, y básicamente la gratitud es poner el foco en algo positivo, que encima se está demostrando que está desarrollando el lóbulo frontal izquierdo, y cada vez hay más información sobre la neuroplasticidad. Claro. Y cómo podemos cambiar incluso la química de nuestro cuerpo siendo agradecidos. A ver, es que las emociones impactan los pensamientos y al revés, los pensamientos impactan las emociones. Entonces, si tú tienes pensamientos de agradecimiento, y estoy agradecido de estar en un parque, hablando de temas que me interesan, dándonos el sol, ¿vale? En un país donde no tenemos miedo de que nadie nos vaya a pegar un tiro, nos vaya a robar, ¿no? Esperemos. Eso, pero... que esto lo damos por sentado, pero durante toda nuestra humanidad no era así, y para muchas personas en el mundo no es así. Viven con miedo constante, real, de que les pase algo, ¿no? Entonces a lo que voy es,
si te centras en eso, pues eso va a generar un sentimiento, una emoción de calma, ¿no? De paz o de tranquilidad. Pero si pones el énfasis en lo malo, fíjate que ahora han matado a Pepito en Almería y han asesinado a no sé quién tal, estás siempre pensando en lo malo que es el mundo, pues al final esa sensación de ansiedad se aumenta. De hecho, hay estudios, de nuevo, ¿no? La gente que ve más, ¿no?, las noticias tiene más ansiedad. Porque, claro, es donde pones el foco. Si pones el foco en todo lo malo que hay en el mundo, que claro que hay muchas cosas malas, pero entonces tu vida va a ser mala. Si pones el foco en lo bueno, y además mucha gente, la crítica puede ser, bueno, pero es que si eres muy agradecido, siempre te centras en lo bueno, eres conformista. Y para nada es eso, no se trata de ser conformista, se trata para mí de agradecer lo que tienes mientras peleas por lo que quieres, ¿no? No se trata de bueno, pues todo está súper bien, pues nada, me tiro aquí todo el día porque todo está súper bien, ¿no? No, se trata de eso. Agradece lo que tienes, que es mucho, y te va a dar esta tranquilidad y esta paz mental para poner tus esfuerzos y de nuevo tu atención en aquello que quieres lograr. Eso, hay personas que dicen, pero es que, ¿cómo no vas a ver los medios? Es que no puedes negar la realidad, no puedes negar que hay violencia en el mundo, no puedes negar que hay gente que está muriendo. Y me gustaría que les dijeras que no se trata de negar la realidad. No, para mí el tema es ¿qué puedes hacer tú al respecto? ¿Vale? Y muchas veces nos preocupamos de lo que está mal en la otra punta del mundo y luego no vemos a la persona sin hogar que tenemos al lado, ¿no? Entonces mi mensaje es: crea un impacto positivo y en el entorno que tú puedes controlar. Círculo de control. ¿Cuál es tu círculo de control? Pues olvídate todo lo demás. O sea, ¿de qué te sirve, yo qué sé, pensar por lo que decimos, ¿no? Que hay pobreza, yo qué sé, en el Congo? Bueno, sí. ¿Qué puedes hacer? Pues seguramente nada. Ahora bien, puedes crear un efecto positivo en las personas de tu comunidad, ¿no? O puedes hacer algo por las personas, o puedes ser más agradecido con tu familia, o ayudar a tus amigos, o crear un movimiento o un gimnasio que ayuda a la gente, no sé. Haz eso, o sea, los estoicos decían que tienes que aprender a diferenciar entre lo que puedes controlar y lo que no. Entonces, lo que puedes controlar, dedica todos tus recursos, y lo que no puedes controlar, déjalo estar, ¿vale? O sea, no puedes hacer nada, acéptalo y ya está, ¿no? Quiero ser respetuoso con tu tiempo. Me gustaría, ya para ir terminando, hacer un par de preguntas. ¿Qué concepto consideras que habría que desaprender? Desaprender. A ver, es una pregunta interesante, ¿no? Decía, creo que era Mark Twain, aunque todas las citas se la ponen a Mark Twain, pero bueno, más allá de si es de él o no, decía como que lo que te daña no es tanto lo que no sabes, sino lo que crees que sabes que no es así, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé si, no te quiero dar una respuesta muy concreta, sino un mensaje, ¿no? Que cuestionemos constantemente lo que pensamos que sabemos. Al final, ocurre mucho en este mundo de la salud, tienen una idea y no importa la cantidad de evidencia que cuestione su idea, están ahí aferrados, ¿no? Como que toda su identidad la han asociado a este concepto. Entonces hay una cosa que dice Charlie Munger que me gusta mucho, que es strong convictions held loosely, ¿no? Que podría traducirse como, oye, ten convicciones fuertes y vívelo y sé un ejemplo de lo que tú crees. Ahora bien, held loosely, ¿no? En el sentido de no te aferres muy fuerte a ellas. Si ves que la evidencia no la respalda o ves que no tiene el efecto que tú quieres, pues suéltalas y cámbialas, ¿no? Entonces, para mí ese es un poco el mensaje. Más allá de algo concreto, es como forma de vida, oye, ten convicciones y vive según ellas y que tú, como decía Gandhi, que tu vida sea tu mensaje. Ahora bien, si ves que no es del todo correcto, cambia. O sea, cambia y ya está. Yo siempre digo que si alguien no ha cambiado de opinión en los últimos 3 años es que no ha aprendido nada. No ha aprendido nada. ¿Y qué ha aprendido Marcos? Es un montón de cosas. ¿A qué te refieres? ¿A nivel personal? ¿A nivel de...? Un mensaje que puedes decir, pues a lo mejor comer patatas fritas no está tan mal. A ver, yo quizás si me quedase con algo, o sea, que para mí el principal cambio, ¿no? Quizás de mi mensaje o de la forma que transmito, es cierto que cuando llegas a menos gente era un mensaje más general, oye, esto es así, ¿no? Y ahora digo, mira, esto es así la mayoría de las veces, pero soy mucho más consciente, por ejemplo, de todos los matices que había antes. Es decir, el mensaje general quizás no ha cambiado tanto, pero sí es cierto
que matizo mucho más las cosas, ¿no? Contextualizas. Que intento reflejar toda esta escala de grises o darle este contexto que quizás al principio pecaba un poco pues, de lo que decíamos antes, ¿no? De dar una visión simplista. Y a ver, como todo, o sea, es cierto que si tú quieres tener más impacto, a veces tienes que simplificar, porque los mensajes sencillos, para bien o para mal, venden más, pero yo he decidido hacer lo contrario, ¿no? En el sentido de, oye, quiero que la gente que me siga realmente aprendan a pensar por sí mismos, ¿no? Y que darles un mensaje, darles una guía, oye, esto va hacia allí. Ahora bien, depende, en tu caso quizás tengas que ir un poquito por allá, en tu caso un poquito por allá, y que la gente sea consciente de todas esas variaciones y matices que existen. Y ya para terminar, eres Marcos, fitness revolucionario. ¿Qué consideras que habría que revolucionar? Que habría que revolucionar. Yo no sé si es revolucionar o evolucionar, ¿no? Pero, o sea, yo creo... A ver, que preguntas tan abiertas me pierdo. Pero a ver, yo, por ejemplo, creo que por ir a la base, porque muchos de los problemas que estamos hablando ahora surgen desde la infancia, ¿no? Entonces yo, si tuviera que dar una vuelta profunda a algo, sería sin duda al sistema educativo, ¿no? A realmente plantear qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de individuos, de ciudadanos queremos, y a partir de eso darle una revolución, una reforma profunda a la forma en la que enseñamos, ¿no? Y qué tipo de cosas realmente aprenden los más pequeños, porque al final esto son los adultos de dentro de 20 años, ¿no? Muchas cosas, o sea, el tema que decíamos antes, hemos tocado algunos temas, el tema de, como decíamos, la regulación emocional, de conocerse a sí mismo, de desarrollar estas estrategias cognitivas. Y después, si tuviera que quedarme con una cosa, sería con inculcar desde pequeños el amor por el aprendizaje, porque creo que el sistema educativo hace justo lo contrario. Cuando te pasas 20 años estudiando, forzándote a estudiar cosas que no te gustan y a leer libros que no te interesan para nada, porque el objetivo no es aprender, sino el objetivo es tener un título, ¿qué ocurre? Cuando tienes el título no estudias nunca más, lo dejas. Entonces, creo que para mí el tema es este, ¿no? Desarrollar este interés, estas ganas de aprender, esta curiosidad intelectual, porque al final, como dicen, o sea, la ignorancia se cura con información, pero la falta de interés, eso es jodido. Eso no se cura muchas veces. Eso no se cura. Bueno, pues hasta aquí. Muchísimas gracias, Marcos, por tu tiempo. Creo que has ayudado a muchísimas personas. Bueno, me alegro. Y bueno, sí, lo sigues haciendo. Seguramente este libro vuelva a arrasar una vez más. Veremos. Y muchísimas gracias. Gracias a ti por